Buenos días, buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? Bien, qué bueno. Abra su Biblia en el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos trajeron Biblias? 3, qué bueno. Bueno, si le pregunto cuántos trajeron dispositivo, ¿cuántos dicen amén? Todo el mundo, ¿verdad? Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Vamos a terminar esta serie con el último tema. Y el tema que voy a compartir en esta mañana, fíjense, es un tema que en el círculo cristiano no es tan popular. No es un tema que cuando usted lo ve en el YouTube le da deseo de darle clic. Y voy a estar hablando de la santidad, ¿verdad? Es un tema que a muchos cristianos no le llama la atención. A lo mejor si yo hubiera llamado el tema de esta mañana la marca de la bestia, ¿verdad? El fin del mundo, ¿verdad? La ramera de Babilonia, todo eso llama la atención. Pero este tema, voy a terminar la serie con un tema titulado Santificando todo nuestro ser. ¿Cómo se llama el tema? Primera Tesalonicenses 5:23. Nada más voy a tomar un segundo para orar, para pedirle a Dios que nos hable, que me dé gracia, ¿verdad? Y que vayamos a casa con una buena tarea. ¿Cuántos dicen amén? Mi buen Dios, gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Gracias por ayudarnos, gracias por el tiempo de la alabanza. Te pedimos ahora, mi Dios, que nos des tu alimento espiritual, Señor, tu palabra. Sabemos, mi Dios, que es tu espíritu el que deposita, el que siembra tu palabra en los corazones de aquellos que se disponen de manera humilde, Señor. Así como la alabanza nos decía, mi Dios, queremos escucharte, Señor. Recibir tu palabra con humildad, reconocer las áreas que tenemos erróneas en nuestro corazón y pedirte, Señor, que nos hables en esta mañana, mi buen Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Primera Tesalonicenses 5:23. Este verso que voy a leer es el texto central de toda la serie, ¿verdad? Vamos a terminar leyéndolo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjense eso que dice, por completo. Ahora, vayan notando en el texto, está bien corto, no es un texto muy extendido. El texto dice, el Dios de paz, identifica a Dios como ¿quién? Como el Dios de paz. Y luego dice, os santifique. Es decir, ¿quién es el que santifica? Dios, ¿ok? Es importante conectar eso. Luego dice, os santifique por completo, aquí habla de todo nuestro ser, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la santificación? Bueno, fíjense que el tema de la santidad como cristianos y en la mente del ser humano, yo recuerdo que cuando yo no era cristiano y escuchaba la palabra santidad, inmediatamente venía la imagen de un ángel muy blanco con un círculo de oro en su cabeza flotando con alas. No sé si a usted le pasaba lo mismo, pero para mí la palabra santo o santidad me llevaba a esa imagen. Antes de ser cristianos, quizás usted escuchaba la palabra santo o decía los santos de Dios y nos acordamos de los santos católicos, los santos, las estatuillas, las imágenes, pero la Biblia claramente enseña que los santos de Dios son todos aquellos que han depositado su plena confianza y total dependencia en Jesucristo. El día que nacemos de nuevo, somos, escuche bien, posicionalmente santos en Cristo. Es importante esto. Es como cuando un hijo, ¿verdad? Suponiendo que su papá sea rico, millonario, el dinero que tiene su papá en sí no es del hijo, pero el hijo es rico en su papá. No sé si me doy a entender. Entonces, esa riqueza del hijo es porque está confiado, dependiente de su padre. Entonces, tenemos en parte una santidad posicional. En Cristo somos santos, es decir, nos vamos a morir sin completar al 100% nuestra santificación. Es cuando entremos en su reino que va a haber una transformación instantánea, inmediata, y entraremos perfectos al cielo.
Bueno, mientras tanto estamos en un proceso. ¿Cuántos todavía pecan como cristianos? ¿Cuántos practican el pecado? A eso no diga amén. Es lo que la Biblia dice que no debemos hacer. Pero vamos a cometer errores, vamos eventualmente a pecar, pero dice la Biblia que si somos cristianos no debemos practicar, ¿qué? El pecado. Si pudiéramos simplificar la palabra santificar, en palabras sencillas, para hacerlo bien simple, santificar tiene el sentido de alcanzar una completa separación del pecado. Eso significa ser santificado. Significa erradicar completamente el pecado de todo nuestro ser. Bueno, ¿sabía usted que el pecado se puede arraigar en nuestro espíritu, alma y cuerpo de manera separada? Por ejemplo, cuando una persona practica la brujería, cuando una persona se mete en ese tipo de cosas, está pecando espiritualmente. ¿Sí entienden eso? Está en su espíritu, está pecando, se está conectando a un mundo demoníaco. Eso es la brujería, la adivinación, etc. Pero también una persona en su alma puede pecar. ¿Cómo? Odiando, celando, envidiando, ¿verdad? Sintiendo rencor por otra persona. Pero también podemos pecar con el cuerpo. ¿Cómo? Robando, inmoralidad sexual, adulterando, fornicando, etc. Si se dan cuenta, el pecado encuentra su habitación tanto en lo espiritual, en el alma y en el cuerpo físico y material. ¿Sí lo logran entender? Entonces, por eso es que el texto dice, para que todo vuestro ser sea purificado, limpiado por Dios. Entonces, Dios quiere limpiar primeramente nuestra alma. Ya el espíritu, ya estudiamos que nacimos de nuevo. Nuestro espíritu está perfecto en Dios, somos perfectos en espíritu, pero el alma no. El alma todavía tiene doble sentido, por así decir, doble naturaleza. Bueno, el pecado, para entenderlo más sencillamente, es como una lepra espiritual. Nos destruye lentamente en nuestro interior. El pecado tiene los mismos efectos que la lepra. La única diferencia es que el daño es causado de manera interna. Es como tener una lepra. Para los que no saben lo que es lepra, lo voy a definir algunos síntomas de lepra, pero el pecado así es, como dije, la única diferencia es que es por dentro. Si lo pudiéramos decir así, el pecado es como tener lepra en nuestra alma. La lepra, 5 puntos acerca de la lepra. La lepra nos separa de nuestros seres queridos igual que el pecado. La lepra nos hace insensibles igual que el pecado. Gradualmente vamos perdiendo los miembros de nuestro cuerpo cuando tenemos lepra o cuando alguien le da lepra, igual que el pecado. La lepra es una enfermedad humanamente incurable, igual que el pecado. Y finalmente la lepra corrompe todo nuestro cuerpo y finalmente nos lleva a la muerte, así mismo como el pecado. Si usted se da cuenta, la lepra tiene una similitud con el pecado. Lo que pasa es que, fíjense, la lepra, una de las cosas impresionantes de la lepra, es que se te puede caer un miembro del cuerpo, un dedo, y no te das cuenta. Y lo mismo pasa con el pecado. El pecado te destruye sin tú darte cuenta. Y por eso se parecen tanto. La santificación tiene el propósito de limpiarnos completamente de la lepra espiritual que el pecado ha causado en toda la raza humana. La santificación tiene el sentido de traer crecimiento espiritual. Su propósito principal es desarrollar cada vez más el carácter de Cristo. Por eso nacimos de nuevo. Es el propósito de la vida cristiana. Hoy hay predicadores que centran su enseñanza en la prosperidad, en las bendiciones terrenales, materiales. Dios te quiere bendecir y todo eso. Y en cierto modo Dios puede, ¿verdad?, bendecirnos en ese sentido. Pero si hablamos del propósito central de la vida cristiana, es alcanzar el carácter ¿de quién? De Jesucristo. Ese es el propósito. La santificación es la transformación interna del corazón del creyente, que luego trae como evidencia externa los frutos espirituales de los cuales Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? No por la iglesia que me congrego, qué tanta Biblia yo sé, cuánto diezmo, no. Es los frutos que salen de nuestro corazón, de nuestro carácter. El fruto de la santificación trae resultados como, por ejemplo, el buen trato hacia los demás. Eso hace la santificación.
tomar buenas decisiones. ¿Cómo sabe un cristiano que está cambiando? Bueno, obviamente que va transformándose entre una persona que antes no era tan amable, tan servicial, tan sensible al pecado en el sentido de odiarlo, ahora va creciendo en eso, en esa dirección. Frutos de la santificación es cuando tomamos buenas decisiones, un buen entendimiento del dinero, relaciones sanas, sensibilidad hacia los necesitados y un profundo aborrecimiento por el pecado. Así es como vamos sabiendo que estamos siendo transformados de manera gradual. La santificación, mis hermanos, tiene sus efectos en nuestros deseos, pensamientos y decisiones. Asimismo como el pecado afecta nuestros deseos, nuestros pensamientos y decisiones. Es por eso que cuando Dios nos santifica, cambia nuestra mente, cambia nuestras emociones y cambia nuestro corazón. Y nos vamos pareciendo más a Jesús. La santificación, según la palabra de Dios, es una obra gradual. Escuche bien, es una obra gradual, lenta, progresiva, pero también es un evento de pasado, presente y futuro. Eso es importante entenderlo. Número 1, la santificación tiene 3 etapas en la vida del creyente. Número 1, diga conmigo, santificados en tiempo pasado. Bueno, Hebreos 10:14, vamos a leer este texto, Hebreos 10, verso 14. Fíjense lo que dice el autor a los Hebreos. Dice, porque con una sola ofrenda, si usted luego su casa puede leer Hebreos 7, 8, 9 capítulos, y se va a dar cuenta que viene hablando de las muchas ofrendas cada año. Tenían que sacrificar animales para seguir tapando, cubriendo los pecados, no desapareciéndolos, no perdonándolos. La expiación solamente era para tapar los pecados hasta que viniera Cristo. No era suficiente. Dice, porque con una sola ofrenda hizo, ¿en qué tiempo está la palabra hizo? En pasado. Hizo perfectos para siempre a los santificados, a nosotros. Entonces este texto habla de que nosotros posicionalmente vivimos en una santidad, o tenemos más bien dicho la santidad de Cristo en nosotros por la fe. Entonces nos atribuye la santidad de Cristo, hermanos, por la fe, cuando vivimos una vida práctica en su palabra. Eso a mí me alegra, hermanos, porque si yo me muero a mitad de camino como cristiano, ¿verdad? Dios me ve como santo si vivo una vida práctica, pero si vivo en la carne, no. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a explicar más adelante. Aquí, hermanos, el autor a los Hebreos habla de que la obra de Jesús en la cruz fue suficiente para santificarnos en espíritu y para que ahora seamos morada de Dios, lo que conocemos, somos templos del Espíritu Santo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Bueno, dentro de usted habita, mora el Espíritu de Dios. Bueno, aquí habla de que ya fuimos santificados por la obra de Jesús. Es por eso, hermanos, que el ladrón en la cruz pudo ser salvado. Nunca fue a una iglesia, nunca diezmó, nunca se congregó, nunca sirvió, sino que ahí, desde la cruz, derecho para el reino eterno. ¿Por qué? Porque puso su plena confianza en Jesús. No se bautizó. Entonces, ¿por qué estoy enfatizando esto? Porque ni el bautizo, ni el servicio, ni diezmar, ni congregarse aún son requisitos para salvación. Pero una vez somos salvados y nos quedamos en la tierra, tenemos que congregarnos, debemos servir a Dios, debemos de ser generosos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el ladrón, como ya se iba a morir, pues no pudo practicar eso. Entonces es lo mismo cuando usted visita a una persona en la sala de un hospital que está en una cama postrada, y usted le habla de Jesús. Y a esa persona le quedan días de vida. Y en ese momento acepta a Jesús, se salva. Fíjense, y se le atribuye los galardones, la salvación de Cristo por la fe. Y usted dice, wow, entonces yo toda mi vida serví al Señor y esta persona en un segundo lo aceptó y vas a recibir igual que yo. El Señor te dice, ¿por qué te pones celoso por lo mío? ¿Se acuerdan de cuando el Señor emplea a 3 hombres? Uno por todo el día le paga una cantidad de denarios, o sea, 10 denarios por así decir, no me acuerdo la cantidad.
Uno que trabajó mediodía le pagó 10 denarios y el último trabajó 1 hora y le pagó ¿cuánto? 10 denarios. Es por gracia. Bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Punto 2, número 2, la santificación, diga conmigo, es un proceso presente. Según la palabra de Dios, hermanos, todos los cristianos estamos en un proceso de santificación de manera progresiva. Amén. Todavía no hemos alcanzado la plena y perfecta santidad de Dios. Ahora, eso no nos debe de llevar a vivir una vida negligente, porque luego hay gente que dice, cristianos, bueno, ¿quién no falla? Nadie es perfecto. Y esas palabras parecen como que se utilizan para seguir pecando o viviendo una vida negligente en vez de diligente. Entonces, es cierto que los cristianos cometen pecado, pero los cristianos no deben vivir una vida práctica de pecado. Es diferente. Yo cuando no era cristiano vivía la vida loca, bailando, bebiendo, saltando, hablando mentira, de todo. Y no pasaba nada, claro, en el sentido de mi mente, ¿no? Pero ahora en Cristo, cada día tenemos una lucha. ¿Con quién? ¿O contra quién? ¿El peor enemigo quién es? ¿Cómo se llama? Sí saben, no es Satanás. Es tu propia carne, es mi carne. Satanás es un socio de tu carne. ¿Sí sabía? Un vendedor. Viene a tu casa, te toca la puerta y dice, ¿quieres mentir? Y tu carne dice, sí. El Espíritu dice, no. Recordemos al pueblo que salió de Egipto como un ejemplo. Hemos estudiado ya, cuando el pueblo salió de Egipto, esa salida fue instantánea. Fue un día, por eso le dijo el Señor en Éxodo 12, ceñido vuestros lomos, cómanse la comida. Ahora, piense usted en sus hijos, de repente usted llama a sus hijos para que vengan a comer a la mesa y ellos están comiendo rápido porque dejaron el dispositivo o el videojuego encendido o porque dejaron el juego a la mitad y están comiendo rápido y tú lo ves y dices, no, tranquilo, para que te aproveche la comida, ¿sí o no? Tranquilo, tranquila, come en paz y ya luego te vas a jugar. Pero en Éxodo 12 el Señor le dice a su pueblo, coman ceñido vuestros lomos, es decir, coman y salgan rápido. Ni reposaron la comida. ¿Por qué? Porque tiene una representación de que el día que conocimos a Cristo, salimos del mundo espiritualmente. Estamos físicamente en el mundo, aquí estamos, pero salimos espiritualmente del mundo, de la influencia, del sistema, de los deseos, del ambiente de este mundo pecaminoso, salimos de allí. ¿Sí me doy a entender hasta ahí? Bueno, aquí vemos que este pueblo salió de Egipto y hubieron 3 cosas que pasaron cuando este pueblo sale. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, miren, en la noche va a pasar el heridor, ¿verdad? Y va a matar a los primogénitos. Si no ponen sangre en el dintel y en los postes, ¿verdad? Hágale así, dintel y postes. ¿Qué usted hizo en ese dibujo? Tiene el símbolo de una cruz, ¿verdad? El heridor va a matar al primogénito. Bueno, ahí está la sangre. Pero luego le dijo el Señor, cómanse el cordero completo. Significa aceptar a Cristo de todo corazón. Juan 6, Jesús dice, el que no come mi sangre y no bebe mi sangre, come mi carne, no puede ser mi discípulo, o sea, no tiene salvación. Y tercero, el mar abierto en 2 representa el bautismo. Entonces, en un día, el Señor sacó su pueblo. Eso representa la justificación, la inocencia de este pueblo. Acuérdense de algo siempre. Cuando lean Éxodo, no piensen que los egipcios y Faraón eran los únicos culpables. También el pueblo de Dios era culpable ante él. Por eso les dijo, la sangre, el cordero y el mar abierto en 2. Los tuvo que perdonar por la sangre, justificar por el cordero y tuvo que bautizarlos en el mar rojo, porque también tenían pecado, ¿sí o no? Bueno, esa es la justificación. Pero luego faltaban 2 etapas. Y aquí es donde los cristianos tienen debates y pelean, porque la salvación es ya, pero todavía. Already, but not yet. ¿Sí entendieron eso? Ya soy salvo, pero todavía. Y eso es una paradoja en el sentido espiritual, en el sentido bíblico. O sea, una aparente contradicción. O sea, ya estoy salvo, pero todavía. Y dicen, ¿cómo, pastor? Bueno, lo van a entender.
La primera etapa que expliqué es la justificación. Fuimos hechos inocentes y nos puso el Señor en paz con Dios. Pero las otras dos etapas que faltan, hermanos, es la santificación, en la cual estamos, y finalmente la glorificación, cuando entremos al reino de los cielos. Entonces, el desierto representa, ¿quién sabe? Santificación. La tierra prometida representa la glorificación. Pregunto a ver si están, como dice el pastor Chuy, picudos. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? La de nosotros. O sea, no es Canaán, no es la tierra de Israel. ¿No saben? La vida eterna, exacto, la vida eterna. Entonces, hay una similitud en lo que pasó en el pueblo que salió de Egipto con nosotros. Salieron en un día, fuimos perdonados en un instante. Pero el proceso de santificación, ¿cuántos años duró? 40 y no llegaron la mayoría. Bueno, dice segunda de Pedro, dice Judas, que así como los ángeles cayeron, así también el pueblo que salió de Egipto cayó. Y no alcanzaron. El desierto representa la santificación del corazón, hermanos. El proceso donde Dios iba a santificar el corazón de un pueblo pecaminoso y lleno de costumbres egipcias. Nosotros cargamos con un pecado natural. ¿Usted está consciente de eso? Todos, todos. Pero también cargamos con costumbres de este mundo, mañas. Ay, pastor, se me ha hecho difícil dejar esto. Esto es lo que se pegó de tu alma como una costumbre, un hábito de pecado. Entonces la santificación es para limpiarte. Ya nos perdonó el Señor el pecado. Ya nos limpió del pecado cometido. Pero hay cosas pegadas a nuestra alma como sanguijuela. ¿Sabes lo que es una sanguijuela? Pues una sanguijuela es un animalito que te chupa la sangre y para despegarlo es con un cuchillo casi, porque se pega así como un chupete así. Bueno, Romanos 6:20, vamos a continuar. Este pueblo, hermanos, tenía que llegar hasta la tierra prometida, el cual era el destino final de la travesía del Éxodo, el cual representaba la entrada final, lo que conocemos como la glorificación. Nuestra tierra prometida, como ya dijimos, es la vida eterna en los cielos. Romanos 6:20, fíjense lo que dice. Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, antes de Cristo, dice, eras libre de la justicia. O sea, libre de la justicia significa que no podías vivir la justicia. ¿Por qué? Porque todo lo que es el pecado te gobernaba, te controlaba. Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Es decir, cuando pensamos en nuestro pasado antes de Cristo y comenzamos a pensar el estilo de vida que llevábamos, pienso yo que nos debe dar vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted ve un hombre cristiano que fue mujeriego y luego en Cristo dice, yo cuando estaba en el mundo tenía muchas mujeres. Y usted ve esta actitud, no le da vergüenza a su pecado. Y se jacta de ser mujeriego. Todavía ama su pecado. O sea, debe de darnos deseo de llorar. Porque el adulterio, la mentira, todo lo que hicimos en el pasado le costó la vida a nuestro Señor en la cruz. Y no es para bromear eso. Cuando una persona se jacta de su pecado pasado, dice, ay, si tú supieras quién yo era. Digo yo, oh, mira, todavía le gusta. En vez de avergonzarse, ¿no? Dice el 21, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas que ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, así como el pueblo que salió de Egipto, también nosotros, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Es decir, una vez nacemos de nuevo, ¿qué continúa? ¿Qué prosigue? La santificación. ¿Y cuál es el fin de la santificación? ¿Lo dice el texto? La vida eterna. Exactamente. Entonces, ese texto te dice que si no hay santificación, diga conmigo, la Biblia es muy clara, ¿no? El apóstol Pablo hace mención tanto de la santificación como un hecho pasado, pero también como algo que debemos alcanzar todos los días hasta que lleguemos al reino de Dios. Como dije, es un ya, pero todavía. Primera de Corintios 1, vamos a ver un ejemplo. La Biblia ahí lo dice bien claro. Primera de Corintios 1, verso 1.
Fíjense lo que dice Pablo. Nada más tomo este verso como ejemplo, ¿ok? Para que vean que lo dice claro. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Hermano Sóstenes, encargado en Corintios, era un hombre fiel. Dice, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, esa palabra está en tiempo ¿qué? Pasado. Los santificados en Cristo Jesús y llamados ¿a qué? Y ahí está en ¿qué? En presente futuro, en el sentido de progresivo, ¿verdad? Es una palabra de progreso, a ser santos. Entonces ahí el texto claro dice, a los santificados nos llamó a ser santos. Parece una contradicción, pero no. Por eso dije que la primera santificación o santidad es posicional. En Cristo soy santo, pero ahora tengo que santificar mi alma todos los días, transformado por la palabra. Bueno, podemos decir que la primera etapa de la santificación es posicional, como vengo diciendo, es decir, en Cristo somos santos por la fe. Permaneciendo en Él como la vid verdadera, recibimos esa santidad. Hermanos, algo que debemos de tener claro es que no existe santidad y carnalidad al mismo tiempo ni en un solo cuerpo. Es imposible. Por eso que yo decía en enseñanzas pasadas que cuando dejamos de andar en el Espíritu, automáticamente andamos. Pues no necesitas mentir, robar, adulterar, asesinar a alguien para andar en la carne. Nada más no andar en el Espíritu, ya andamos en la carne. Porque para Dios es importante que seamos efectivos en la obra salvífica, en el servicio, en amar al prójimo, o sea, activos, no pasivos. Entonces, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, es un pecado de omisión. No estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y es pecado y es andar en la carne. Porque hay cristianos que dicen, ay, yo no soy borrachón como ese, ya yo no bailo como aquel, y yo no hago y no hago y no hago. Ni hace lo malo, pero tampoco hace lo bueno. Entonces, es una vida de no hacer lo malo para hacer lo bueno. Romanos 12:21 dice, vence el mal con el bien. Está claro, ¿no? La segunda etapa de la santificación, la primera es posicional, la segunda es progresiva. Estamos en un proceso. Progresivamente vamos creciendo, ¿no? Es decir, en la misma medida que obedecemos la palabra de Dios, en esa misma medida el Espíritu de Dios nos va santificando. Pues si un cristiano no es santificado o no madura, es una evidencia de que no vive una vida práctica de obediencia. Esa es la idea. Primera de Pedro 1:22 nos ayuda a entender esto un poco mejor. Primera de Pedro 1:22. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Este texto a mí me gusta mucho porque tiene palabras muy, muy importantes. Usted lo puede tomar como tarea. Ya luego en su casa lo lee despacio. Pero es un texto impresionante. Vamos a leer del 22 hasta el 25. En la pantalla lo van a poner o ya lo pusieron. Dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es decir, ¿cómo es que somos santificados? El texto dice, por la obediencia a la verdad. Ahora vamos a ahondar un poquito en la palabra verdad, porque esa palabrita se merece casi una serie completa. Pero seguimos leyendo. Obedeciendo somos santificados, pero pregunto, ¿quién es el agente santificador? Bueno, dice el texto, mediante el Espíritu. Entonces, si alguien no es nacido de nuevo y comienza a estudiar la Biblia, ¿usted cree que es santificado? Primero tiene que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y luego cuando el Espíritu entra, esta persona nace de nuevo y ahí comienza la obra. Amén. Luego dice, ahora bien, usted van a ver palabras como, no sé si las subrayé, creo que no, ¿verdad? Pero bueno, la palabra por la obediencia, por, es importante. La palabra mediante, si ustedes rayan su Biblia, pongan una rayita. Y luego dice para. Es decir, cuando obedezco la palabra, el Espíritu me santifica. ¿Para qué me santifica? Para que yo pueda amar a mi prójimo sin fingimiento. ¿Qué es amor fingido, hermanos? Es el amor que no es real. Es un amor por cumplir. Hermano, le amo en Cristo. Son cosas que hacemos superficialmente.
Pues la santificación, hermanos, el resultado de la santificación hace que amemos a los hermanos, que amemos al necesitado, que ayudemos al necesitado en este caso. Y por eso dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, o sea, no un falso amor, sino puro. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, o sea, desde lo profundo de tu ser, de corazón puro. Dice luego el 23, y aquí hay una palabra que son dos palabras, pero significa santificación, ¿ok? Siendo renacidos, se puede decir siendo transformados también, porque la palabra siendo está en activo, siendo. O sea, cuando alguien nace es un evento de un segundo, ¿no? Nació, salió el bebé, pero siendo es algo activo, ¿verdad? Y habla de la santificación. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Bueno, nacimos de simiente corruptible. El día que usted nació de carne y hueso, nació de una simiente corruptible, de una simiente que muere. Pero luego dice, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escuche lo que va a decir. Si nos quedamos en la carne, si no nacemos de nuevo, hermanos, no tenemos vida eterna. El texto lo va a decir, verso 24. Porque toda carne, es decir, todo ser humano, material, físico, es como hierba. Y toda la gloria del hombre, entiéndase, la fama, las riquezas, el privilegio, el prestigio, el poder terrenal, esa es la gloria, es como la flor de la hierba. O sea, fíjense, es bonita la gloria, pero vana, se desaparece. Dice, la hierba se seca y la flor se cae. Entiéndase, la vida se seca y la gloria se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La justificación, hermanos, es la obra donde Jesús es el único autor y consumador de nuestra justificación. Me explico. Cuando fuimos hechos inocentes ante Dios, nadie ayudó a Jesús en la cruz. Nadie absolutamente. ¿Está usted de acuerdo? Él solito, 100% dio su vida. Por eso le dijo a sus discípulos, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Él lo hizo todo en la cruz, pero una vez salvado, mis hermanos, sí hay un trabajo en conjunto para santificación. Es la obediencia. Y cuando obedecemos, el Espíritu corresponde y nos transforma por dentro. Entonces, por eso es que ahora, no es que Dios necesita ayuda. No, Dios necesita nuestra colaboración, que es diferente. Por eso la palabra ahí es trabajar en conjunto. Yo obedezco, el Espíritu me transforma. La obra divina la hace Él, yo solamente hago lo humano. Si Él me dice perdona, yo perdono humanamente. Pero por la obediencia y porque soy cristiano, el Espíritu me cambia, me da corazón nuevo. La santificación, hermanos, es el proceso que ocurre cuando el creyente, al vivir en obediencia a la verdad, el Espíritu actúa simultáneamente en la obra santificadora. El apóstol Pedro nos dice que por la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a la verdad, somos purificados. Eso dice el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan 17:17 oraba por sus discípulos? Le oraba al Padre por ellos y les dijo en la oración, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que somos santificados por la obediencia a su palabra. Porque su palabra, ¿qué es? Es verdad. Ahora, vamos a preguntarnos, para ahondar un poquito más, yo sé que este tipo de temas es cargado y hoy está nublado, le va a dar sueño, así que pelee con su carne, ¿ok? ¿Qué es la verdad según Jesús? Vamos a preguntarnos esto porque es importante esta enseñanza. ¿Qué es la verdad? Ahora, antes de yo contestar y dar algunas definiciones, usted como cristiano piense, si alguien que no es cristiano te pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres creyente? Tú le dices sí, para la gloria de Dios. Te va a preguntar, ¿qué es verdad? Y no es para que me contesten, pero piensa, ¿qué le vas a responder? Te preguntan, una pregunta bíblica cristiana, ¿qué es verdad? Y son respuestas que muchos cristianos no tienen y a lo mejor no saben, pero fíjense, no es tan sencilla la respuesta, ¿ok? No es tan sencilla, yo sé que a lo mejor dice, ay, la verdad, pues esto, la Biblia dice aquello. Bueno, la verdad, hermanos, es una combinación de varios factores. Ahora, ¿cuántas verdades hay, fundamentalmente hablando? Una sola, ¿ok?
pero en su desarrollo, en cómo Dios nos las da, es una combinación de varios factores. Por ejemplo, voy a leer nada más algunos textos de rápido. Juan 14:6 dice, yo soy la verdad, dice Jesús. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Primera de Pedro 1:22 dice, por la obediencia a la verdad somos purificados. Salmos, ahí está en el púlpito adelante, usted lo puede leer de ahí. Salmos 119:160 dice, la suma de toda tu palabra, o sea, fíjense, no un verso, no un capítulo, no una hoja, la suma. Entonces, es importante distinguir que yo mencioné la verdad como la palabra, la verdad como una persona, la verdad como la suma de las escrituras en este caso, y la verdad que nos purifica cuando la obedecemos. Bueno, Jesús le dijo en Juan 14:15 a sus discípulos, escuche bien, este texto es importante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro. ¿Por qué dice otro? Porque ya Jesús se iba, ¿verdad? Consolador. La palabra consolador significa un ayudador, ayuda espiritual. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Bueno, es el Espíritu Santo que va a morar en nosotros hasta que lleguemos hasta el fin. Pero escuche cómo le llama, el Espíritu ¿qué? De verdad. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, le dice, porque está con vosotros y pronto estará en vosotros. Jesús estaba con ellos, pero Jesús en ese tiempo no era espíritu, era un ser humano. Pero el Espíritu que iba a descender, iba a entrar, según Joel, Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Ahí estaba la profecía. Y la gloria postrera será mayor que la primera, significa que ahora el Espíritu de Dios moraría en tabernáculos de carne y hueso. ¿Qué es la verdad? 5 definiciones. Punto número 1. Estoy definiendo la verdad. La verdad, punto número 1, dice, conocer y entender la verdad, hermanos, no es un acto humanamente intelectual. En otras palabras, la verdad no es una información nada más. Es por eso que hay que nacer de nuevo para tener la verdad, entender la verdad, vivir esa verdad y discernir la verdad. Recuerden que el teólogo, doctor en las Sagradas Escrituras, Nicodemo, no pudo entender ni percibir la verdad. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de los que están aquí se acercan al nivel en conocimiento de Nicodemo? ¿Algún participante? Nadie. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. No vas a poder recibir ni entender la verdad si primero que no naces de nuevo. Con todo y su conocimiento, hermanos, Nicodemo no pudo entender ni percibir la verdad. ¿Por qué? Como dije, porque hay que nacer de nuevo. La verdad de Dios es espiritual. El hombre natural, el no nacido de nuevo, no puede entender las cosas espirituales de Dios. Bueno, 1 Corintios 2, verso 9, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Este texto lo va a explicar de alguna manera, usted va a ver. Dice 1 Corintios 2, 9, ¿están ahí? Fíjense cómo dice este texto, ¿verdad? Dice, antes bien, como está escrito. Esa palabra como está escrito, podemos decir como Dios ha dicho. O sea, quiere decir que no se equivoca Dios. Cosas que ojo no vio. Ahora, cuando usted ve esa frase, cosas que ojo no vio, significa que no solamente no lo hemos visto, sino nada semejante. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿has visto el edificio tal en Dubái y tú nunca has ido a Dubái? Quizás tú no lo has visto, pero es un edificio. Se parece a otros edificios, ¿sí o no? En este caso no han visto, cuando dice cosas que ojo no vio, significa jamás nos las imaginamos. Dice, ni oído oyó, dice, ni ha subido en corazón de hombre, significa ni te lo has imaginado, por así decir. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego dice, pero Dios nos las reveló, ¿qué dice? A nosotros por medio del Espíritu. La palabra revelar significa dar a conocer algo oculto, algo que no se puede investigar
ni buscar, ni sondear, no se puede. Dios tiene que revelarlo y lo hace por medio de su Espíritu. ¿Están entendiendo? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Usted conoce un texto de Deuteronomio 29:29 que dice: las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas a sus hijos? ¿Se ha leído ese texto? Bueno, se parece al texto de 1 Corintios 2. Punto número 2, la verdad estoy definiendo. Identificar o discernir la verdad también es un acto espiritual. No es algo humanamente posible, hermanos, de entender o discernir. Recordemos que el nuevo nacimiento consiste en que Dios nos ha dado un espíritu nuevo, para que su Espíritu Santo ahora habite dentro de nosotros y así comunicarse con nosotros de espíritu a espíritu. Romanos 8:16 dice: el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos sus hijos. Hay una comunicación ahí. 1 Corintios, ahí mismo donde usted está, 2:13, dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se acuerda cuando usted era niño o niña, o a lo mejor habían otros juguetes, pero cuando se le da a un niño un juguete para que ponga las estrellas en la forma de estrella, le dan el círculo para que lo entre en el circulito ahí, el cuadrito, en el abiertico ahí, ¿verdad? En el shape, no sé ni cómo se diría shape, en la forma, ¿verdad? Bueno, usted está acomodando cada cosa según la forma. Entonces, cuando nacemos de nuevo, ya hemos estudiado, el Espíritu comienza a producir en nosotros, mis hermanos, deseos, entendimientos, que si no lo vemos en la palabra, intelectualmente no lo podríamos explicar, ni mucho menos obedecer. Entonces, ahí es donde el Espíritu, dice el texto, para acomodar lo espiritual con lo espiritual, para que el discernimiento que el Espíritu nos da lo podamos confirmar con su palabra. Y así no hay pleitos en el sentido de, bueno, yo creo que lo que el Espíritu me está diciendo es esto. Sí, pero aquí está la palabra. No hay que irse muy lejos. Amén. Punto número 3, la verdad no es una simple información. La verdad, hermanos, es una evidencia viva. Es una evidencia viva. Si alguien dice que va a llover, usando un ejemplo, alguien te dice, va a llover, y no llueve, ¿cómo definimos eso? ¿Es verdad o es una mentira? Bueno, obviamente, pero quiero que noten que la verdad tiene evidencia. Al yo decir algo, si no pasa nada, no es verdad. Entonces, por eso digo, la verdad en la vida cristiana, hermanos, no solamente es una información. Es decir, no basta con tú decirle a la gente cuando le prediques, yo soy cristiano. ¿Y? Yo creo en Dios. ¿Y? Yo amo a Dios. ¿Y? Santiago 1:22 dice que si no demuestras tu fe, es muerta, aunque la tengas. Entonces, si no hay evidencia, hermanos, no es verdad, aunque la tengamos de manera informativa. Por eso es que hay que demostrarse. Primera de Juan 2:3 lo dice muy claro. Estoy leyendo textos que lo dice muy claro. Dice Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos. Fíjense, no es difícil entender esa frase, ¿no? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. La obediencia en la vida cristiana es lo que manifiesta la verdad de Dios. Sigo leyendo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Wow. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y luego dice otra vez, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Punto número 4, la verdad es algo que solo los hijos de Dios poseen. Ahora, cuando hablamos de este tipo de cosas y decimos solamente los hijos de Dios, yo les aconsejo como pastor que nunca tengamos esa actitud de yo sí, tú no. Amén. Hay que tener mucha misericordia en los que no conocen de Dios, para que vean el amor, la misericordia y la paciencia en nosotros y puedan creer. Porque esto no es cuestión de yo sí, tú no. No es como el niño que el papá le dio más al hermanito y dijo, a mí sí, a ti no. No se trata de eso, hermanos. Hay que ser humilde
y tener mucho cuidado de no presumir que somos hijos. Es un privilegio, pero al ser hijos debemos de reflejar esta verdad para que los que no creen vengan también a la familia de Dios. Amén. Punto 4, la verdad, hermanos, solamente la poseen los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que al nacer de nuevo, el Espíritu de verdad vendría a morar dentro de nosotros. Pero aquí hay un factor importante, hermanos. Un cristiano puede tener el Espíritu de Dios, puede poseerlo, pero si no vive de manera práctica, es como si no tuviera la verdad. Porque sin evidencias no hay demostración. No lo hay. No sé si me doy a entender. Un cristiano, como dije, puede tener el Espíritu dentro. Si no vive de manera práctica, si no es guiado por el Espíritu, esta verdad está apagada. Por eso dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5, creo que 19, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa? Que el Espíritu te va a hablar como creyente, te va a decir que hagas algo. Y cada vez que le dices que no, mañana, el mes que viene, a lo mejor lo hago, a lo mejor no, estás apagando al Espíritu. Estás soplando la vela, por así decir, en la oscuridad. Y dice Pablo, no apaguen el Espíritu, respondan con mansedumbre. Cuando usted escuche la palabra de Dios como cristiano, respondan en obediencia. Porque si no, se apaga el Espíritu y luego escuchas al cristiano decir, yo no oigo a Dios hablar, no me habla Dios ya. Bueno, hay una pregunta, ¿por qué no? El día de ayer hablaba con un hermano, no recuerdo exactamente quién era, le dije que se me acerca, obviamente como pastor, mucha gente cristiana me dice, pastor, quiero aprender a escuchar la voz audible de Dios. Y mi respuesta siempre es, ¿para qué? Es siempre mi contestación, ¿para qué? Porque Dios siempre está hablando, lo que pasa es que nada más oímos lo que nos conviene. O sea, Dios te habla en todo tiempo. Perdona, cuídate de la inmoralidad, no hables mentiras, sé un buen esposo, una buena esposa, obedece, constantemente te está hablando. Pero todo eso lo vamos apilando en una caja. Yeah, whatever, como dicen los jovencitos, ¿no? Y luego le decimos, Señor, una petición, necesito tu respuesta ya. ¿Me mudo o no me mudo? ¿Me caso con esta pareja o no? Ay, no escucho a Dios, claro, porque has estado opacando su voz en la obediencia básica de todos los días. Entonces, en el momento que lo quieres escuchar, no se oye. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿quiénes son estos? Los que son guiados son hijos de Dios. El ser guiado por el Espíritu de Dios, hermanos, se desarrolla por medio de una vida práctica de obediencia y oración. Práctica, todos los días, habitual. Miren, si yo les pregunto a ustedes, y sean sinceros, no los voy a condenar, bueno, no soy el juez, no importa. Pero, ¿a cuántos se les dificultó adaptarse al mundo digital que hoy vivimos? ¿Se le hizo difícil? Bueno, hay algunos que dicen, bueno, yo eso del teléfono no soy muy, ¿verdad? Hay algunos. Pero el resto, la mayoría, así. Hasta los niños, ¿verdad? Bien rápido que aprendieron. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque aprendemos por dedicación, enfoque y repetición. Dedicación, enfoque y repetición. Y perfeccionamos cuando queremos. Pero los cristianos no leen la Biblia. No sirven a Dios, algunos no se congregan. Y luego cuando vienen los problemas, quieren que Dios se resuelva, pero ya. Y no funciona así, hermanos. Acuérdense, la santificación es algo que nos lleva a obedecer. Viene por la obediencia. Y la obediencia es lo que mantiene esa relación fresca, viva con Dios de todos los días. O sea, yo no pretendo, hermanos, vivir toda mi vida, mis 31 años, yo me convertí a los 31, y venir al Señor y pensar que al otro día, después de convertido, todo iba a estar perfecto. Después de traer todo mi bagaje, de todo lo que hice en el mundo, que se me quedó pegado, como decía, en el alma. No, es un proceso, hermanos. Va a tomar tiempo cambiar. Hay que ser paciente. O sea, Dios no te va a arrancar lo que tú no quieres soltar. O sea, Dios no puede tratar con un pecado que tú mismo no quieres dejar. Y todavía amamos algunos pecados. Y la santificación es para odiar todo tipo de pecados. ¿Sí están entendiendo?
La obediencia a su palabra, hermanos, santifica nuestros deseos, afina el oído espiritual y nos ayuda a madurar en nuestro carácter más como el de Cristo. El apóstol Juan, en Primera de Juan 3:1, fíjense lo que nos dice, vamos a leer hasta el verso 10. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Obviamente cuando dice mirad el amor de Dios, ¿el amor se ve? ¿O no voy a responder a eso? ¿El amor se ve, sí o no? Ok, pregunto, ¿basta con un te amo o un corazoncito o una cartita de San Valentín? Bueno, ¿la fe se ve? Claro que se ve. Si no, no es fe. Entonces, aquí cuando dice, mirad cuál amor, ¿qué le llega a la mente con esa palabra? Mirad cuál amor. Exactamente, nos dio su Hijo. Y el amor sí se ve. ¿Se acuerdan cuando dice el texto en Romanos 5:8 dice que el Señor, por su gran amor, aun siendo pecadores, mostró su amor? Nos dio su Hijo. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios, dice, por esto el mundo no nos conoce. Aquí conocer habla de relación. Por eso no hay relación entre cristiano y una persona no cristiana, porque no compaginan, no encajan. Pensamientos diferentes, caminos diferentes. Dice, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Ahora, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es importante eso. Habla de que llegaremos un día a ser perfectos como Él. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, entiéndase, glorificados, cuerpos perfectos y eternos. Ya no más dolor ni mortalidad. Ya no más. Dice, porque le veremos tal como Él es, cuerpo glorificado. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? De su venida. Se purifica a sí mismo, se santifica. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra. Aquí la palabra se purifica, significa se mantiene limpio para Dios. Cuida sus ojos, sus oídos, sus manos, su corazón. Camina en la palabra. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra en el corazón. Dice así como Él es puro, verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Fíjense, para quitarlos, no para taparlos. Dice, y no hay pecado en Él, o sea, Él es perfecto. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Entiende usted eso? Caminar con Jesús nos hace perfectos, aun cuando pecamos. Esto es algo que hay que explicarlo con detalle, el tiempo no puedo ahora, pero aún caminando con Cristo vamos a caer, vamos a cometer errores. Pero Él está viendo tu corazón hacia dónde va y hacia dónde está dirigido. Si estás caminando en la palabra, si le quieres agradar a Él, es como el garabato del niño cuando el papá cumple años. Sí, usted sabe la idea que lo he compartido, ¿no? Tu hijo de 3 años te hace un garabato, ¿sabes un garabato? Papá, feliz cumpleaños. Y tú, ay, qué lindo. Pero estás mirando el corazón de tu hijo, ¿sí o no? Estás mirando la intención y Dios ve tu corazón. Y aún en la imperfección, pero caminando en fe con Cristo, Él te ve como perfecto gracias a Jesús. Por eso dice, el que permanece en Él no peca. Sigo leyendo, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, fíjense, esa es la palabra clave, practicar, es del diablo. Uy, palabras muy duras. Yo quisiera brincar esa palabra, pero no puedo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La idea aquí es, no debe practicar. Esa es la palabra. Porque la simiente de Dios, al ser nacido de nuevo, permanece en él. La simiente es el Espíritu Santo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y Juan aquí está hablando de cristianos
con evidencia y cristianos sin evidencia. Eso es todo. Aquí no está hablando de no creyentes. Por eso la advertencia para nosotros. Punto número 5. La verdad, hermanos, en la Biblia también se refiere a la persona de Jesús. Ahora quiero que noten las definiciones de la verdad que he traído. La verdad no es humanamente intelectual, es espiritual. La verdad se discierne al nacer de nuevo por medio de su espíritu. Y fíjense lo que dice ahora, la verdad es una persona llamada, Jesús lo dijo, yo soy la verdad, pero nos dejó el espíritu de verdad. Pero también dijo que la suma de su palabra es verdad. Ahí se lo puse. Esa imagen la puse fue por coincidencia, pero coincidió con el tema. Dije, voy a poner esta imagen, se ve bonita. Y mira, coincidió. La suma de tu palabra es verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Automáticamente, hermanos, cuando tenemos una relación con Jesús, la verdad está en nosotros. Andamos en esa verdad como un estilo de vida y no solo como algo que venimos a hacer los domingos. Es la verdad, está en nosotros, hermanos. ¿Sabía usted que el Espíritu cuando usted se va con usted y se queda aquí? Bueno, es así, hermanos. La marca de un verdadero hijo de Dios es que siempre anda en la verdad. Miren, esto es algo que cada día, y a mí me pasa, yo soy cristiano igual que usted, es levantarnos intencionalmente a caminar en la verdad. No es algo que pasa automático. Automático es la carne. Usted tiene que ir contra la corriente para caminar con Dios. La influencia de este mundo, hermanos, es fuerte y es una corriente que arrastra. El viernes usaba una ilustración y decía que vivir en el Espíritu es como subir cuesta arriba, subiendo, cargando una piedra, por así decir. Andar en la carne es ponerle jabón a esa cuesta, a esa subida y deslizarte. Eso es andar en la carne, no tienes que hacer nada, nada más. Por consiguiente, hermanos, la santificación consiste en recibir la verdad. Esto sucede el día que nacemos de nuevo en Cristo. Conocer la verdad por el estudio de las Escrituras. Caminar en la verdad, esto es obediencia a la palabra. Vivir en la verdad significa ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Y anunciar la verdad habla de mostrar y hablar del Evangelio de Jesucristo. El fruto de la santificación, hermanos, es la evidencia más clara de que la verdad de Dios está en nosotros. Vivir esa verdad, hermanos, nos santifica, nos purifica por dentro. Y como resultado de nuestra obediencia, la verdad se hace visible ante los ojos de aquellos que no creen que hay un Dios verdadero y poderoso. Pero tiene que haber evidencias, hermanos. No discuta con nadie de la Biblia. Si ellos no ven la Biblia en ti, vivirla, no la discutas. No discutamos de teología con nadie. No funciona. Yo nunca he convencido a nadie discutiendo, a nadie. Hay que vivir la verdad y que la gente diga lo que quiera de Dios, pero la verdad evidente la gente ve. Cuando te dicen, wow, tú eres diferente a como yo te conocía, con eso basta, no hay que discutir más. ¿Sí o no? El apóstol Pedro nos dice, hermanos, que si vivimos una vida de obediencia práctica todos los días, de la verdad de su palabra, el Espíritu Santo se encargará de santificarnos simultáneamente en nuestro interior. Pedro prosigue y dice, la santificación muestra frutos. ¿Cuáles? ¿Cómo tratas a los demás? Esa es la más clara. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le sirves? ¿Cómo ves al prójimo? Es el fruto de la santificación. Así es que sabemos que vamos bien. Amén. La tercera etapa de la santificación, hermanos, es un evento futuro y final. La Biblia le llama la glorificación, donde se consumará por completo el proceso perfecto de la santidad del creyente. Vamos al libro de 1 Corintios 15, versículo 51. Estamos terminando ya. Para los nuevos, cuando decimos estamos terminando, es que falta media hora. No, es broma. Fíjense lo que dice Pablo. Aquí vamos a ver la tercera etapa, la glorificación. Dice Pablo, 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. Fíjense, es un misterio. Cuando la Biblia dice un misterio, es nada más para creerlo, no para tratar de entenderlo. Amén.
Dice, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, en el sentido de que puede que venga el rapto primero. ¿Sí entienden eso? Bueno, dice, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, un instante, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta. Esa trompeta nadie la va a escuchar. Es una trompeta en el reino de los cielos, pero es señal de que los ángeles van a descender a buscar la iglesia. ¿Está listo usted para ese evento? Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya no tendrán corrupción en su alma de pecado. Y luego dice, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, el alma, escuche bien, el alma corruptible, se vista de incorrupción. Y esto mortal, el cuerpo físico, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbides la muerte en victoria, es decir, la muerte ya no tiene victoria sobre nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, el dolor de la muerte? Y luego dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro no pudo con Jesús, la piedra se movió. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, es decir, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y el poder del pecado es la ley. Como no podemos cumplir la ley, pecamos y la ley nos mata. ¿Sí entienden? Bueno, 57 dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿En qué? En la obediencia a su palabra y el servicio a Dios, ¿no? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Notemos lo que Juan dijo anteriormente, aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos igual a Él, seremos transformados, hermanos. Queda claro que la santificación es un evento pasado. En Cristo fuimos santificados por la fe. Es un evento presente. Por la obediencia estamos siendo santificados. Y es un evento futuro. Al permanecer y perseverar en Él, seremos perfeccionados un día. Cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, le dijo, ustedes ya están lavados. ¿Se acuerdan de eso, Juan 13? Pero todos los días se tienen que lavar los pies. Y es una analogía de que cada día nos ensuciamos con el pecado. Cada día hay que purificarse, limpiarse por la palabra. Cada día nos ensuciamos con este pecado del mundo. Y es por la palabra, hermanos. Por eso nos dice que estamos, pero no somos. Estamos en el mundo, no somos de aquí. El propósito santificador, hermanos, es desaparecer, erradicar por completo el pecado que todavía habita en nosotros. ¿Cuántos anhelan eso? Esto nos lleva al punto central de esta enseñanza. Ya pudimos ver en enseñanzas pasadas que en el nuevo nacimiento, hermanos, fue una obra divina de Dios, algo espiritual. Nacimos de nuevo espiritualmente, pero nuestra alma todavía está en un proceso de transformación. ¿Se acuerdan de Egipto? Salieron en un día, pero el alma se tardó 40 años y no cambiaron. Entonces, no queremos tardarnos tanto para cambiar. Y eso habla de la diligencia del cristiano. En Tito 3, verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿cómo se manifestó? Dando su Hijo. Dice el 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Escucha lo que va a decir a continuación. Quizás el texto lo tiene subrayado en negrita. Dice, por el, número 1, lavamiento. Número 2, la regeneración. Y número 3, la renovación. Es decir, el Señor nos limpió el día que nacimos de nuevo. La regeneración habla de que al nacer de nuevo, hermanos, somos nueva criatura. Regeneración, tenemos un género nuevo espiritual. Y la renovación es el cambio de mente. Es lo nuevo en Cristo en nuestra vida. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie le verá. El texto dice, sin santidad
nadie verá al Señor. La palabra seguir, que aparece en Hebreos 12:14, hermanos, es una palabra griega, escuche bien, que significa perseguir de manera agresiva. Eso significa la palabra griega kyoko, esa es la palabra griega. Significa buscar con toda pasión y fuerza. Fíjense, buscar la santidad y buscar la paz de manera agresiva. Agresivo significa con todas las fuerzas. El autor a los Hebreos, hermanos, agrega seguir la paz y también agrega seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tiene que ver, hermanos, la paz con la santidad? ¿Qué tienen estas dos que ver? ¿Por qué cuando leímos 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el Dios de paz os santifique? Yo no sé, pero si usted ha notado, pero a medida que vamos siendo transformados por el Señor, vamos experimentando un incremento de gozo, de paz, de contentamiento en el Señor. Ese es un resultado de la santificación. Incluso la palabra santidad significa feliz, próspero, completos, perfectos, llenos, maduros. Santidad completa es cuando el hombre, ser humano, mujer y hombre, alcanzan la estatura del varón perfecto, Cristo. Es cuando habitan los frutos del Espíritu en nosotros, hermanos. ¿Usted cree que alguien que está en gozo y paz puede tener depresión? Bueno, hay cristianos que tienen depresión y cada caso tiene un tema particular, pero cada vez más vamos creciendo en esa llenura de la santidad. Esa santidad es lo que trae lo que los judíos le llaman el shalom. Como he dicho antes, en Google usted ponga así, ¿qué significa la palabra shalom? Meaning of shalom. Y le va a salir una lista larga de cosas buenas. Por eso los judíos se saludan así, shalom. Significa riqueza, paz, llenura, madurez, prosperidad, éxito, paz, gozo. Y la santidad, hermanos, eso es lo que trae. La santidad sana el corazón, saca la amargura, trae el gozo, saca el rencor y trae la paz. Eso hace la santidad. Y por eso Pablo dice, para que todo nuestro ser completo sea santificado, purificado. Amén. Fíjense, solamente leo algunos textos para concluir. El Señor Jesucristo, Él mismo, en unos textos menciona las tres partes en Él, nos deja como ejemplo. Y Él mismo, estoy buscando el texto para concluir. Mateo 26:26, lo voy a leer rápido. La pantalla van a poner, si el hermano puede, los tres textos donde Jesús confirma que su espíritu, su alma y su cuerpo. Mateo 26:26 dice, mientras comía, ahí está, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, ¿este es qué? Mi cuerpo. Ahí está hablando de su cuerpo físico. Más abajo en el 38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Ahora, el mismo Jesús hizo esa declaración o definición de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Si tomamos como ejemplo al Señor, hermanos, al Señor Jesucristo, y usted lo analiza, esto ya sería una tarea, ¿verdad?, para meditar. ¿Cómo fue Jesús en su cuerpo físico? O sea, ¿cómo lo usó? ¿Cómo fue Jesús en su espíritu y cómo manejó Jesús sus emociones, sus sentimientos? En el alma es donde tenemos la voluntad, los sentimientos, los pensamientos. Lo espiritual, cuando nacemos de nuevo, es donde el Señor nos habla y deposita sus frutos, sus dones, sus bendiciones. Pero el cuerpo, hermanos, es lo que el mundo ve. Y es el instrumento, dice Romanos 6, de justicia de Dios para que el mundo crea por el testimonio y se arrepienta. Cuando somos santificados por completo, hermanos, comenzamos espiritualmente con el alma a cambiar el corazón. Y dice la palabra que de la abundancia del corazón, es decir, lo que sale por nuestra boca y hechos, sale del corazón. Cuando decimos, alguien dice una mala palabra, dice, ay, perdón, se me salió. Preguntamos, ¿de dónde se salió? Del corazón. O sea, la quería agarrar, pero se le fue como el perrito chihuahua que se le cae el leash y se va. ¡Ay, se me fue! Así. Pero ahí estaba.
Entonces la santificación limpia, hermano, saca todo ese sucio espiritual y cada día tú notas un incremento por el odio, por el pecado, que ya te molesta. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a dejarlo ahí. Esta enseñanza, hermanos, nos pone en perspectiva muy claro que la vida cristiana no solamente es ir a la iglesia para calmar la conciencia, no es un acto religioso, no buscamos a Jesús para que me sane de una enfermedad nada más o para que me haga rico o rica. Yo sé que cuando venimos al Señor, la mayoría de los casos es porque tenemos necesidad. ¿Y a dónde más vamos a ir si no a nuestro Dios, verdad? Pero cuando venimos al Señor, hermanos, la palabra luego nos dice en la condición que estábamos. Y todos venimos por necesidad. ¿Quién no tiene necesidad? Todos. Pero la palabra nos enseña qué significa ser un verdadero cristiano. La meta de todo cristiano debe ser parecerse cada vez más a su Maestro y su Señor. Ese es el centro de la iglesia. Es el centro del cuerpo de Cristo. Es el centro de la vida cristiana. Hay gente que dice, no, yo fui a la iglesia y nadie me saludó. Yo, no está bien. Te pregunto, ¿te dieron la palabra? Con eso basta. Con eso basta. Con eso es suficiente. Entonces, la iglesia no es un club social, aunque debemos de ser un cuerpo, tiene que haber coinonía. Muchas personas no entienden que en la iglesia hay grupitos, eso pasa en todos los lugares. En tu trabajo hay grupitos, en tu casa hay grupitos, en la iglesia habrá grupitos. Cada quien tiene. Jesús tenía su grupito. Juan, Pedro y Jacob. ¿Sí o no? No tiene nada de malo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque debemos enfocarnos en lo que tiene sentido. Nos congregamos para ser pastoreados por la palabra, para que el pastor nos enseñe la palabra, para que adoremos juntos al Señor y ya de lo demás se encarga el Señor. A eso venimos, a ser alimentados, capacitados, discipulados. La iglesia fue establecida para ese propósito. Y si el de la puerta no te saludó, ora por él. Si la hermanita por allá con el perfume caro no te abrazó, no pasa nada. Tú sé cristiano, tú sé cristiana. ¿Sí o no? Entonces la santificación de nuestra vida cristiana, el corazón, hermanos, viene por la palabra. Lo importante es recibir la palabra. Porque a veces nos enfocamos en las cosas que no son. Yo en el pasado he conocido iglesias donde por deseo de llenarlas de gente, el pastor comienza y dice, levanta la mano los solteros. Y en la iglesia siempre hay solteros. ¿Cuántos quieren una pareja? Bueno, esto no es un centro de... Esto no es, ¿cómo se llama el chat? El chat de cristiano de buscar pareja. De dating, ¿verdad? Christian Mingle. No. Este es Christian Domingo. O sea, vamos al punto, hermanos. Vamos al grano, como dice la palabra. Queremos que Dios cambie este corazón torcido. Todos tenemos esa necesidad, ¿sí o no? Por eso cuando usted le toque, si algún día le toca mudarse a otro lugar y tiene que buscar otra iglesia, lo enviamos con la bendición de Dios, pero enfóquese en qué tanto se respeta la palabra. Eso es lo importante. Los enfermos que estamos adentro, pues estamos en proceso. Pero el gobierno de la iglesia tiene que ser la palabra. El gobierno de tu vida tiene que ser la palabra. No hay santidad si no está la palabra. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Esto es inmensamente importante, hermanos. Entonces, la alabanza, algunos dicen, no me gusta el estilo. No se preocupe por el estilo, mire las letras. Es que el pastor explica como... No. Enfóquese en el sustento bíblico. O sea, no busque preferencias, enfóquese en lo importante. Es como que usted vaya a Chick-fil-A y le encanta el pollito, pero luego dice, no me gustó que la muchacha tenía la gorrita de lado. Eso es lo de menos, ¿sí o no? Entonces, vámonos al punto central, que es crecer en la santificación de su palabra cada día, hermanos. Cierre sus ojos por un momento para terminar. Señor, terminamos esta serie, mi Dios, dándote gracias. Yo sé que nos quedamos cortos, Señor, pero sé que también hay un depósito, hay una siembra. Y hemos aprendido mucho, Señor. Te pido, mi Dios, que
al terminar, Señor, con este tema de la santificación, que tomemos en serio, Señor, nuestro caminar cristiano. Ayúdanos, Señor, danos la gracia, la fuerza. Jesús prometió el Consolador, el Espíritu Santo, y está con nosotros para guiarnos, ayudarnos, limpiarnos, darnos convicción de pecado, confirmar la verdad en nuestro corazón. Por eso, Señor, está con nosotros, para glorificarte a ti, Señor, hacer tu voluntad. Está presto para ayudarnos en la tentación. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, aprendiendo tu palabra, mi Dios. Y bendice a cada persona, Señor, que está aquí, a los que nos ven por internet, Señor. Que puedan poner como prioridad, sobre todo, santificar su vida, Señor. Parecerse más a Jesús. Por eso nacimos de nuevo, Señor. Somos coherederos. Romanos 8 dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, para aquellos que conforme a su propósito son llamados, y somos llamados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Por eso somos cristianos, parecernos más a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Queremos dar evidencia, Señor, de que vivimos en tu palabra, Señor. Que los demás vean nuestra santidad, Señor, purificados por tu palabra, por tu verdad, Señor. Digamos una vez más: no quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria
escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Con mi vida te quiero agradar. Con mi vida te quiero agradar. Hemos escuchado tu voz esta mañana, Señor, pero no queremos ignorar. Queremos hacer, Señor. Queremos permanecer, queremos perseverar en tu palabra cada día, Señor, y mostrar ese amor que te tenemos por nuestra obediencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Demos aplausos al Señor por su palabra, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que les lleve con bien hasta sus hogares.